última unidad, que sería redacción de artículos científicos. Arrancamos entonces. Ahí se ve bien. Buenísimo. Bueno, la última parte que sería la redacción de artículos científicos. También yo les quiero comentar algo que no se tiene tanto en cuenta últimamente y no se le comenta a los alumnos. Cuando uno hace su tesis, la tesis sería, bueno, la tesina o trabajo final de grado, sería toda la investigación completa, ¿verdad? Con un modelo, con una estructura que entregar de 5 o 6 capítulos. Ya es lo que habíamos desarrollado nosotros, el protocolo de investigación, que sería lo que ustedes entregaron como trabajo práctico, la parte de los análisis de los resultados, que serían generalmente el capítulo 4, y las conclusiones en el capítulo 5. Eso es lo que se entrega en la facu, se defiende, bueno, se accede al título de licenciatura, ¿verdad? De licenciados. Están licenciados para ejercer la profesión. Los artículos científicos, en realidad, es exactamente la misma investigación que ustedes realizaron, pero con otro formato. Sí, ya no tiene el formato de capítulos, ya no tiene 5 capítulos, ya no tiene 50 páginas como mínimo. Eh, índice, resumen tiene, pero en otro formato. Ya no se presenta la justificación, ya no se presenta la definición del problema. El marco teórico es mucho, mucho menor, luego mucho más corto. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero comentar con los artículos científicos? Una vez que ustedes defiendan la tesis, hay ocasiones donde se les recomienda a ustedes, en la mesa examinadora les recomienda a ustedes, a que publiquen su tesis, ¿verdad? La tesis hoy en día acá en la facultad, lastimosamente quedan todas en la biblioteca y mueren ahí, ¿verdad? Quedan ahí hasta que alumnos de años menores vengan a pedir de referencia, ¿verdad? Pero ustedes se habrán dado cuenta cuando fueron investigando un poco en internet, y encontraron tesis digitales, o sea, digitales, y encontraron también seguramente los famosos artículos científicos, ¿verdad? Y se habrán dado cuenta de la diferencia que hay, ¿verdad? Los artículos científicos son mucho más cortos, 10, 12, 15 páginas como máximo. Y en cambio la tesis sí, 30, 40, 50, a veces más de 100 páginas, ¿verdad? Ya dependiendo también del grado de la tesis, ¿verdad? Si es tesina, o sea, del trabajo, si es tesina, tesis, etcétera. Bueno, lo que yo les quería comentar es que la facultad cuenta con una revista de humanidades. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero no recuerdo el nombre. Donde ustedes pueden, si es que quieren, si es que desean, pueden publicar sus trabajos de investigación, o sea, sus tesis, tesinas, trabajo final de grado, como quieran llamar. Bueno, en realidad su nombre oficial es trabajo final de grado, pero en la jerga popular le llamamos tesis. Eh, entonces, ustedes pueden acceder a esa publicación. Obviamente eso no tiene nada que ver con la facultad, pues, con nosotros los docentes, sino que tiene su dirección de investigación, que ellos se encargan de aceptar el trabajo, de mandar las correcciones. Ellos son los que ponen el formato. Hay un formato específico para esa revista. Y bueno, si ustedes quieran, si por ahí desean, la idea justamente de lo que les estoy comentando ahora es alentarles a publicar, ¿verdad? En esa revista. Y bueno, ahí ustedes le dan el formato que ellos piden, hacen las correcciones necesarias. Y bueno, si se les aprueba, si se les acepta, se publica. Eso queda totalmente a nombre de ustedes, ¿verdad?
porque eso era una gran confusión que años anteriores existía, ¿verdad? La gente cree que la facultad se adueña de la tesis. En realidad sí es propiedad de... Propiedad me refiero a que sí queda acá en la biblioteca, ¿verdad? Ustedes no pueden presentar en otro lado, por ejemplo, esa tesis, pero sí la pueden publicar, ¿verdad? Entonces, les quiero alentar también a eso. No todos o no muchos conocen la existencia de esa revista y el procedimiento para publicar. Eh, nada más que eso les quería comentar acerca de la revista de la facultad. ¿Verdad? Bien, volviendo un poco a lo que es la estructura de un artículo científico, generalmente todos los artículos científicos tienen esta estructura o muy similar, ya dependiendo de la revista van cambiando algunas cuestiones, ¿verdad? Pero generalmente siempre son, o por lo menos el 90-95% de estas estructuras están en todos los artículos científicos. Tiene un título, obviamente, está la autoría y la afiliación, en este caso serían ustedes los autores, y la afiliación sería la facultad, ¿verdad? El resumen y las palabras clave, eh, muy poca la diferencia con una tesis. A veces te piden en dos idiomas o a veces en tres idiomas, dependiendo del lugar de origen de la revista. La introducción, los materiales y métodos, que básicamente el material y métodos sería básicamente el capítulo 3, ¿verdad? De la metodología que nosotros tenemos, pero mucho más resumida. Los resultados, la discusión y conclusiones, todo eso sí es similar, muy parecido a lo que ustedes van a redactar. Los reconocimientos y las referencias bibliográficas. En cuanto al título, el título debe ser atractivo para despertar el interés de los lectores, debe ser breve y describir sin confusiones el contenido, debe describir lo más relevante del trabajo, debe ser suficientemente específico, no debe contener términos que necesiten aclaración, no debe contener ninguna abreviatura y no debe contener ninguna fórmula. Entonces, básicamente esto es el título que ustedes fueron redactando para el título de su trabajo. No hay ninguna diferencia en cuanto a eso. En cuanto a la cantidad de palabras, muchos dicen 20, otros dicen 22, pero eso depende mucho también del lugar donde ustedes quieran publicar, ¿verdad? Y también depende mucho de las variables que ustedes tienen y de la población con la cual ustedes van a trabajar, ¿verdad? Porque a veces necesariamente, que si no se trabajan con tres o cuatro variables, va a ser nomás luego extenso, ¿verdad? Entonces también se es un poco flexible en ese sentido, ¿verdad? Pero generalmente dicen entre 17 a 22 palabras que deben llevar. En cuanto a la autoría y la afiliación, se debe utilizar un único apellido para firmar. En caso de querer utilizar el apellido materno, se suele unir ambos con un guioncito. Eso también ustedes habrán dado cuenta en algunos autores que tenían sus dos apellidos y iban con un guión. ¿Verdad? Se debe utilizar la forma oficial de la institución, que sería la afiliación. ¿Verdad? Se debe utilizar siempre la misma forma de firma, tanto para el nombre del autor como para la institución o departamento. No deben cambiarse sus nombres. Aunque suene muy simpático, a veces pasa, cuando corrijo exámenes, pasa que a veces firman con su segundo nombre y su primer apellido, a veces su primer nombre y su segundo apellido, y a veces hay grandes confusiones con eso. ¿Verdad? Hubo un año donde habían dos chicas con su mismo, con el primer nombre igual y el primer apellido igual. Y sí, nosotros les pedíamos que firmen con sus nombres completos justamente para evitar confusiones. Y bueno, había días que firmaban con su primer nombre y su primer apellido y era todo un desastre. Había dos personas, no sabíamos quién era quién, ¿verdad? Pero suele pasar, ¿verdad? Entonces, suele pasar que firmamos de manera diferente, ¿verdad? Pero bueno,
como para que tengan en cuenta también eso. En cuanto al resumen y las palabras clave, el resumen debe sintetizar el contenido de todas las secciones del artículo, ¿sí? Todo esto debe tener el material y método, los resultados, un poco de las conclusiones también, ¿verdad? Algunas revistas obligan incluso a incluir títulos de apartados dentro del resumen. Eso significa que escriben luego el título del apartado, ponen material y métodos, dos puntos, y ahí escriben todos los materiales y métodos. Resultados, dos puntos, y ahí escriben todos los resultados. Discusión o conclusiones, y ahí escriben toda la conclusión. Algunos piden eso, algunas revistas, otras no. Así que siempre, como les voy mencionando, depende mucho de qué revista van a utilizar ustedes para publicar su artículo. Hay que tener en cuenta que muchos lectores no tienen acceso directo al texto completo del artículo, por lo que el resumen debe ser muy claro. Se habrán dado cuenta seguramente también en la búsqueda de sus antecedentes, en la búsqueda de, de artículos, tesis, donde hay páginas en internet donde te piden algo a cambio para descargar el artículo o para abrir el artículo. Algo a cambio me refiero, a veces hay que pagar, a veces te piden que te suscribas, a veces te piden que subas algún material inédito como para hacer un intercambio. Eh, y eso es lo que generalmente piden, ¿verdad? Bueno, después te piden que te suscribas y cosas así que también se puede hacer, pero bueno, eso es más barato. Pero bueno, a veces te piden que te suscribas y pagues al mismo tiempo, a veces que te suscribas más. Pero no siempre, o sea, no todos los artículos, no todas las páginas de internet son de libre acceso. Las más utilizadas sí, ¿verdad? Pero hay algunas que de repente te piden algún acceso extra, ¿verdad? De hecho que también ya me encontré con algunos repositorios. Los repositorios son donde las universidades van subiendo las tesis de sus estudiantes, ¿verdad? Y bueno, y te piden que tengas algún, o sea, que te registres, pero que te registres en la facultad. Entonces supongo que ahí te piden también abonar algo. O es de acceso exclusivo para los alumnos, alumnos docentes, ¿verdad? De la institución. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? En esos casos, el resumen se puede ver, ¿sí? Siempre te permiten ver el resumen. Lo que no te permiten ver es el artículo completo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿verdad? Eh, que, que- que no todos tienen acceso directo al texto completo del artículo y que solamente pueden visualizar el resumen. Por eso es que se pide que el resumen sea muy claro. El autor debe identificar entre 4 a 5 palabras clave que describan claramente el contenido, evitando términos muy específicos, términos muy genéricos y palabras vacías. Las palabras clave son como los identificadores a la hora de buscar algo en Internet. Entonces, en realidad, lo único que se busca son esas palabras clave. Por eso es que cuando uno va a redactar sus palabras clave, tiene que ser lo más claro posible en cuanto, o tiene que tener la mayor relación posible con el estudio de ustedes, ¿verdad? Como para que cuando se busque una variable, por ejemplo, se pueda encontrar. Cuando se busca una población específica, qué sé yo, mujeres embarazadas, por ejemplo, se pueda encontrar el artículo fácilmente o que por lo menos salga entre las primeras búsquedas, ¿verdad? En cuanto a la introducción, debe responder a la pregunta ¿cuál es el problema? Debe dar testimonio de la relevancia del aporte original que hace el artículo. Debe establecer el marco contextual del problema a resolver. Debe indicar qué aportación económica, social, tecnológica y o científica implica resolver el problema identificado. Debe discutir trabajos muy relacionados con la hipótesis planteada. Si se dan cuenta, es básicamente o lleva mucho de lo que es la justificación,
lleva mucho de lo que es también el planteamiento del problema. Entonces, básicamente esto es lo que debe llevar, ¿verdad? Llevar cuál es el problema, llevar cuál es el contexto del problema a resolver, los aportes del trabajo. Y bueno, y obviamente los trabajos que estén muy relacionados o los antecedentes que estén muy relacionados a lo que uno está investigando, ¿verdad? Por eso hablan con la hipótesis planteada. En cuanto al apartado de material y método, debe responder a la pregunta ¿cómo se estudia el problema? Para que la experiencia se pueda repetir, ¿sí? Para que la experiencia se pueda repetir, acuérdense que una de las características de la ciencia es la reproducibilidad. Reproducibilidad. ¿Qué significa eso? Que cualquiera pueda repetir el estudio de ustedes y que vuelva a tener el mismo resultado. ¿Sí? Porque de eso se trata eh, la ciencia y bueno, cuando uno genera teoría, cuando uno genera, sí, cuando uno genera teorías, es porque se debe repetir en todas las veces que se repita. Entonces, qué sé yo, ustedes buscaron la relación entre dos variables, en la asunción y gran asunción, quiere decir que cualquier otra persona que haga lo mismo, que busque la relación entre esas dos mismas variables, en estudiante de asunción y gran asunción, debe encontrar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí le da un sustento científico o le da mayor sustento científico al estudio de ustedes. Y ustedes le dan como antecedente también un sustento al nuevo estudio que se realizó, ¿verdad? Entonces cada vez podemos acercarnos más a la verdad. Entonces cada vez podemos estar más seguros que existe una relación entre esas dos variables estudiadas en la misma población. Pero para eso el estudio debe ser igual, ¿sí? O debe ser lo más similar posible. Por eso es que se les pide también a ustedes los procedimientos a realizar, ¿verdad? Porque, ojo, no es lo mismo aplicar los instrumentos de manera virtual que aplicarlos de manera presencial. Tampoco el muestreo. ¿Cómo ustedes van a hacer su muestreo o el muestreo del estudio? No es lo mismo un muestreo probabilístico que un muestreo no probabilístico. Entonces, si queremos el mismo resultado, bueno, debemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Porque si hacemos otra cosa, posiblemente encontremos otro resultado. Y ahí, al encontrar dos resultados, nos encontramos en algo complicado, ¿verdad? ¿Quién tiene más verdad? El antecedente del estudio actual, ¿verdad? Bueno, y la idea de la ciencia justamente es evitar todo ese tipo de confusión, ¿verdad? No debe existir nada subjetivo. Para establecer límites a la universidad, perdón, a la universalidad, a la especificidad de las conclusiones alcanzadas, así como su grado de extrapolabilidad. Para eso es que se pide todo eso. Los materiales, hay que incluir la fuente de los mismos o el método de preparación. La fuente de los mismos, si hablamos de los instrumentos, este, hablar, ¿verdad? De su validez, su confiabilidad, cuánto ítem tiene. O el método de preparación en el caso que nosotros mismos creemos nuestro instrumento de recolección de datos. El método, si es estándar, solo mencionarlo. Si el método se ha preparado para el estudio, hay que describirlo claramente. Si no es estándar, pero ya se ha utilizado anteriormente, hay que citar el trabajo previo donde se describe y demostrar su idoneidad, ¿verdad? De repente, en psicología no hay tantos métodos estándar, ¿verdad? O sea que no hay tantos, y sí, no hay tantos métodos estándar, pero en medicina, en fisiología, sí hay métodos estándar, sí, métodos estándar para medir, qué sé yo, el oxígeno en sangre, por ejemplo, o para medir la mayor cantidad de oxígeno almacenado en el cuerpo, algo así, ¿verdad? Entonces, existen métodos para medir eso, materiales para medir eso.
Y bueno, y ahí es donde hay que mencionarlos así bien, qué sé yo, con tal instrumento de tal marca, haciendo tal tipo de pruebas, ¿verdad? Y ahí se comenta, si es estándar no hace falta porque ya se va a conocer, ¿verdad? Si es universal, si es estándar. Pero si hubo un cambio, hubo alguna variación, sí hay que mencionarlo. En cuanto a los resultados, debe responder a la pregunta cuáles fueron los hallazgos, debe ser objetivo y carecer de elementos interpretativos. No debe incluir todos los resultados obtenidos en la investigación, sino los que responden al objetivo planteado en el artículo. Recuerden que ustedes, por ejemplo, tienen un objetivo general y después tienen como cuatro o cinco objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, ustedes generalmente se elige el objetivo general para el artículo, ¿verdad? Entonces, solamente ese objetivo tiene que estar, pero solamente el resultado de ese objetivo debe estar. No hace falta incluir todos los resultados. Se deben incluir tablas y gráficos que aclaren los resultados sin que en ningún caso repitan lo ya indicado en el texto. Deben complementar. Entonces, ahí es donde si se agrega, por ejemplo, una- una- un gráfico de torta mencionando los niveles alto, medio, bajo de depresión. Bueno, el gráfico dice eso, el texto tiene que tener algo más. Ya no solamente el 30% tuvo nivel bajo, el 40% nivel medio y el 80% nivel alto, ¿verdad? Sino que debe tener algún, algún, alguna información extra, ¿verdad? O si no, simplemente mencionar. En el gráfico se observan los niveles de depresión. Fin, ya está. Entonces ahí uno lee el textito que dice, se observan los niveles o el porcentaje de personas con los niveles alto, medio, bajo. Uno ya mira el gráfico y ya comprende. El texto debe enfatizar y remarcar lo más trascendente de las tablas y gráficos. A veces los gráficos, generalmente bueno, la mayoría de los software estadísticos que se utilizan para, se utilizan para analizar los resultados, vienen con un montón de información extra, un montón de información que de repente no aporta mucho. Ustedes tuvieron ese PSS y podrán recordar cómo, por ejemplo, la tabla TestStudent, que era la tabla más grande que se tenía para comparar dos grupos, eh, o sea, traía muchos números que no se usaban para interpretar si había o no diferencias. Entonces, bien, esas tablas habría que modificarlas, habría que editarlas para que solamente tengan esos datos, en este caso, de la T de Steuben que estoy mencionando, que solamente tenga el valor de la T, que tenga los grados de libertad, por ejemplo, y que tenga el nivel de significancia. Porque con eso uno ya puede decir si hay una diferencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, en cuanto a la discusión y a las conclusiones, debe responder a la pregunta ¿qué significan los hallazgos? Debe interpretar los resultados obtenidos y colocarlos en un contexto más amplio que el de la investigación llevada a cabo. Es decir, identificar los hallazgos relacionados con lo que se sabía hasta antes de hacer la investigación. O sea, comparar, ¿sí? Comparar los resultados que ustedes obtuvieron con los de otra investigación que se hicieron anteriormente, ¿verdad? Para hacer exactamente lo mismo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Para poder decir si nos acercamos más a la verdad o no, si los resultados son similares o no. Y en el caso de que no fueran similares, el por qué. Y en el caso de que fueran similares, ¿qué creen ustedes que puede ser uno de los factores como para que se dé eso? ¿Sí? Entonces ir mencionando
ir mencionando nuestros resultados con sus interpretaciones, porque acuérdense que ahí también entra mucho la teoría, ¿verdad? Donde nosotros generalmente nos olvidamos siempre, ¿verdad? Que nosotros cuando hacemos los trabajos de investigaciones, pensamos solamente en nuestros resultados, decimos solamente lo que están ahí los numeritos, o repetimos lo que dicen ahí los numeritos, pero no olvidamos que somos psicólogos y nos olvidamos de relacionarlos o de relacionar con las teorías psicológicas, ¿sí? Hay mucha gente que compara, por ejemplo, alguna variable según edad, pero en ningún momento menciona ninguna teoría, qué sé yo, por tirar así nombres rápidamente. No tiran ninguna, o sea, no lo comparan con la teoría de Erickson, no lo comparan con la teoría de Erickson, no lo comparan con la teoría de Piaget también creo que tenía algo de edad, así de la evolución, pero Piaget creo que era la parte cognitiva, Erickson era la parte social, psicosocial. Eh, ¿Quién era otro que tenía por edad? Freud. Pero bueno, pero Freud no creo que nadie le quiera comparar hoy en día. Pero, pero a eso voy, ¿verdad? O sea, nos olvidamos muchas veces, que eso que decimos. Existe diferencia significativa entre chicos de 10 años y chicos de 15 años, ¿verdad? O chicos de 17 años. Y ya está. O sea, ahí cerramos nosotros. Lastimosamente ahí cerramos nosotros nuestro trabajo y presentamos así, ¿verdad? Pero no lo comparamos, por ejemplo, con esa teoría de Erickson, donde sí había diferencia no tengo idea en qué, no recuerdo, pero que sí había diferencia entre alguien que está en el rango de 10 años y alguien en el rango de 16, 17 años. Y él explicaba cuál era esa diferencia psicosocial, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, digo que nos olvidamos que somos psicólogos y ya interpretamos nomás los resultados y fin, ¿verdad? Y muchas veces esas son preguntas de mesa examinadora, ¿verdad? Eh, ¿Cuál puede ser el motivo por el cual se encontró o no se encontró tal diferencia? Y muchas veces nos quedamos nomás con no, pero sí hay diferencia significativa. Claro, pero ¿cuál puede ser uno de los motivos? O sea, ¿cómo explicarías? O cuál sería el motivo por el cual existen esas diferencias significativas? Y nos quedamos totalmente en blanco, ¿verdad? Pero de eso se trata la discusión, ¿verdad? De darle el enfoque, ¿verdad? En este caso psicológico. Porque si bien estos números son números y utilizamos la estadística para procesar los números, ¿verdad? Todo bien, pero tenemos que darle nosotros un significado psicológico a esos resultados, ¿verdad? Es un apartado más subjetivo, pero avalado por las evidencias encontradas, ¿sí? Subjetivo porque de repente nosotros podemos creer algo, podemos creer que se da por esto o por aquello. Podemos escribir, ¿verdad? Siempre y cuando haya algún aval de que exista esa diferencia, ¿verdad? Por ejemplo. Acá hay un mensaje. Ah, sí, 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 súper. Realmente es súper interesante y realmente recuerdo que una vez un profesor me dijo, esta es la parte más importante de la tesis. Y estoy casi de acuerdo. Estoy casi de acuerdo que es la parte más importante de la tesis. Porque son los resultados, ¿sí? Y esos números nosotros los llevamos a lo que es nuestra ciencia, a lo que es psicología, y le damos un significado. Y ahí ya dejan de ser números, ¿sí? Ya dejan de ser números o simples números. Ya, porque la idea pues generar nuevos conocimientos, ¿verdad? No es solamente recolectar datos y hacer un análisis. Porque eso es muy fácil. Recolectar datos y hacer el análisis y ya está. Ahora, ¿qué significa todo eso? Y generalmente esas suelen ser algunas preguntas, donde mucha gente se queda así totalmente, no sé. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué significa que haya diferencias significativas, verdad? Me repetiste toda la tesis que existen diferencias significativas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y no, y que la P, el P valor, o sea, la significancia es menor a la 0.05.
Claro, sí, tenés razón, pero ¿qué significa? O sea, hablame como psicólogo, ¿qué significa que los varones hayan puntuado más estadísticamente? ¿Por qué crees que se da eso? Por ejemplo, en ansiedad, depresión y estrés, generalmente existe diferencia significativa entre varones y mujeres. Y las mujeres generalmente obtienen mayores puntuaciones en ansiedad, estrés y depresión. ¿Ahora qué? O sea, háblame más, contame más. Si hay alguna teoría que diga eso, bueno, utiliza acá y relaciona con esa teoría esos resultados que vos obtuviste, ¿verdad? Debe incluir una sección dedicada a las conclusiones del trabajo, donde vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Nuestro objetivo. Y las conclusiones deben estar justificadas por los datos presentados, ¿verdad? Obviamente. Reconocimientos, reconocimientos, agradecimientos, ¿verdad? Se debe ser cortés con quien ha colaborado a mejorar el estudio. Si alguien nos dio acceso a materiales para probar o refutar la hipótesis, si alguien nos ayudó a discutir las ideas, si alguien nos ayudó a tomar los datos, si alguien leyó el manuscrito y aportó críticas constructivas, si alguien dio apoyo financiero para llevar a cabo la investigación. Lo que suele pasar es que eh, siempre, o casi siempre, o generalmente, bueno, no sé qué palabra usar, pero a veces, pero eh, a veces se busca ayuda, ¿verdad? Y como ven acá, se busca ayuda en casi todo, ¿sí? Por ejemplo, la parte del análisis de datos es algo donde el, voy a tirar porcentaje, pero mucha gente no maneja la parte de análisis de datos. Entonces, busca a alguien, algún estadístico que maneje la parte de análisis de datos como, y le pide ayuda como para que le procese los datos. Le procesa los datos y le dice, bueno, acá todo tuyo, esto significa esto y esto, seguimos con tu artículo. Se le paga por eso y ahí terminó ahora. O si no, para escribir. Si viste el formato APA, el formato de la revista, bueno. Hay gente que maneja bien toda esa parte, entonces, bueno, se le paga a esa persona como para que haga la estructura. O simplemente el formato, ¿verdad? El formato, porque se habrán dado cuenta que manejar Word no es tan sencillo, que tiene un montón de cosas complicadas, ¿verdad? Y bueno, y hacer dos columnas, hacer el formato APA, hacer las referencias, el tipo de letra, cuestiones así. De repente no todos manejan. Entonces uno puede tranquilamente este, buscar una ayuda externa para esa sección, ¿verdad? Recolectar los datos también. Imagínense si vamos a trabajar con una población de 300 400 500 personas, no es sencillo. Bueno, hoy en día es un poco más sencillo si es que aplicamos de forma virtual, ¿verdad? Pero si aplicamos de forma presencial, eh, aplicarla a esa cantidad de personas en poco tiempo al menos y después otra vez, este, qué sé yo, cargar en el Excel como para que se pueda procesar después. eh, no es un trabajo tan sencillo que digamos. Eh, lo mismo pasa para discutir las ideas, ¿verdad? O para las críticas. Muchas veces le podemos dar a alguien bien, o sea, que maneje bien el tema, por ejemplo, porque sabemos nosotros que maneja bastante el tema, como para que pueda leer y pueda dar también él una perspectiva. Dentro de todo va a ser un poco más objetivo el aporte de esa persona que la nuestra. Como nosotros ya estamos muy metidos en el tema, de repente puede llegar a haber algún sesgo, ¿sí? En cambio, si le damos a una persona externa para que lea por primera vez, va a estar mucho más, va a estar mucho más, o sea, sus opiniones de repente pueden llegar a estar
mucho más libre de sesgo y puede llegar a ser mucho más objetivo. Y en cuanto al apoyo financiero, bueno, eh, hacer todo estos trabajos, hacer todo este trabajo, todo esto, bueno, sin apoyo, sin apoyo económico es complicadito, ¿verdad? Bastante complicadito por el hecho de que va a tener lo más luego su costo, publicar no trae ningún beneficio, ¿sí? Porque esto se publica para la ciencia, no se publica para beneficio de nadie. Entonces, eh, complicado es, complicada es la situación económica hoy en día como para dedicarnos a publicar por amor a la ciencia, ¿verdad? Por eso es que hoy en día no hay tantas publicaciones hechas, por eso es que no hay tanta, tantos estudios realizados y publicados, porque bueno, como no existe ese apoyo financiero, eh, la gente necesita sobrevivir, ¿verdad? Eh, pero hay veces que donde las empresas o las instituciones te financian algún tipo de estudio, ¿verdad? O sea, de hecho que se pueden presentar también, o sea, nosotros podemos llegar a presentar proyectos, pero imagínense, no sé, si trabajaron o si quieren trabajar en un colegio, y ustedes le piden, mira, director o directora, este es el proyecto que yo tengo, con este proyecto yo quiero saber el nivel es- el nivel de ideación suicida que existe, o el nivel de depresión en los alumnos, o el nivel de estrés académico, por ejemplo. Eh, y con eso yo te voy a ayudar a crear un plan preventivo para que los maestros, para que los estudiantes no tengan niveles tan altos de la variable que sea, ¿verdad? Eh, Van a ser un aporte bastante interesante para la institución. El director te va a decir que sí, hasta que le presentas los ceros. Cuando le empiecen a presentar los ceros, ya te van a decir, dale, te aviso. Sí, sí, cómo no, yo te llamo. Entonces ahí empieza el problema con el apoyo financiero. Pero bueno, si aceptan ese apoyo, bueno, genial. Este es el lugar donde ustedes tienen que agradecerle a la institución por ese apoyo. Eh, Bien. Y por último están las que son las referencias bibliográficas, donde se debe incluir la referencia de los trabajos citados en el texto, es decir, únicamente lo que se han utilizado. Se deben incluir literatura fácilmente localizable. Todas las referencias deben tener el mismo estilo. A veces puede ser APA, a veces puede ser Vancouver, a veces puede ser, eh, no recuerdo el nombre del otro, I, algo así, o I, algo así. Las revistas científicas siempre indican el estilo que se debe seguir. Claro, cuando habla de estilo, habla de las normativas, ¿verdad? Y eso te aclaran siempre, ¿verdad? Eh, Trabajar con APA séptima edición, trabajar con APA sexta edición, trabajar con estilo Vancouver. Y uno tiene que adecuarse a eso, obviamente, si quiere publicar ahí y adaptar todo el texto a esos estilos, ¿verdad? O a ese estilo. Acá dice algo muy importante, que también para la tesis le va a servir un montón. En las referencias bibliográficas se citan todos los trabajos, pero se referencian todos los trabajos que ustedes fueron citando en el texto. Y ahí es donde hoy en día hay bastante conflicto, ¿verdad? Donde nos olvidamos a veces de referenciar todas las citas y bueno, obviamente se nos corrige eso, porque eso es considerado plagio. Si ustedes le citan a alguien pero no le referencian, es también considerado plagio. Y tiene que estar en la cita y tiene que estar también la referencia bibliográfica. De todo lo que ustedes citan. Si ustedes citan, leyeron una tesis en la biblioteca, dentro de la tesis que ustedes leyeron en la biblioteca dice, eh, qué sé yo, Aaron Beck en 1979, ustedes le deben referenciar a Aaron Beck en 1979. O hacer una cita de cita, ¿verdad? O parafrasear todo eso.
tiene sus formas de zafar de eso. Eh, pero debe estar, porque si no es como que ustedes le están citando a Aaron Beck y no le referencian, es así, y después, porque le citas y no hay una referencia. Y eso también, eh, también debe ser fácilmente localizable, dice. Hoy en día APA ya hizo todo lo posible para que sea muy fácil localizar un artículo, en Internet por lo menos. Bueno, porque ya te pide luego toda la información, ya te pide el título, ya te pide la revista, ya te pide el número, ya te pide también el volumen de la revista, el número de la revista y el número de páginas. Ya te da todo. Y además de eso también ya te pide el link. ¿Y cuál es la idea de eso? La idea de eso es que ustedes, por ejemplo, le citen a Aaron Beck 1979. Yo lea lo que ustedes escribieron de Aaron Beck. Y para profundizar, yo, lo que ustedes hicieron, me voy a la referencia bibliográfica, como ya está lo por abecedario, ya me voy directamente a la B de Beck, me voy directamente a la B larga de Beck, le encuentro ahí está ordenado alfabéticamente, y ahí se supone que, si se referenció bien, ustedes ya me dan todas las coordenadas como para que yo encuentre ese archivo. Ya me dicen si es un libro, si es un libro están en internet, ya ponen el link. Si es un artículo, ya ponen todo lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? El nombre del artículo, sí, es el título del artículo, la revista, el volumen, el número de página, todo ya ponen. Entonces, para mí, con un solo clic, me debería de ir directamente al artículo, libro o tesis o lo que ustedes leyeron, que está en la referencia bibliográfica. Entonces, todo eso yo lo hago con un solo clic. Entonces, es fácilmente localizable, siempre y cuando ustedes lo hagan de manera correcta. Y la idea es esa. Entonces ahí yo leo la tesis, leo el trabajo de ustedes, veo que está Beck, me voy a la referencia, hago un clic y ya me debería llevar a la referencia de Beck. Y ahí ya tengo todo, yo lo de Beck como para ir leyendo. Esa es la verdadera importancia de las referencias bibliográficas. ¿Sí? Eh, Bien, y eso básicamente es un artículo. Como vieron, es un trabajo de investigación, por supuesto que sí, un trabajo de investigación, pero su forma de presentar es de repente un poco más sencillita que el de una tesis o una tesis, una tesina o trabajo final de grado. Pero como vieron, eso no es muy largo. Acá en la facultad, por ejemplo, te piden hasta 8.000 palabras nomás. 8.000 palabras serían 10 páginas aproximadamente, 8 a 10 páginas aproximadamente en doble columna. Eh, ya te dan todas las indicaciones, ya te dan el tamaño de página, ya te dan el interlineado, ya te dan el espaciado, ya te dan todas esas informaciones, ¿verdad? Entonces se supone que siempre va a entrar aproximadamente en la misma cantidad de páginas. Eh, Tiene que ser breve, tiene que ser conciso, debe ser claro. Y ustedes habrán leído algunos artículos científicos seguramente en el proceso de su trabajo práctico. Eh, y habrán visto cómo casi todos tienen la misma estructura. Obviamente esto cambia dependiendo de la revista, cambian algunas cositas, o de repente cambian solamente el título. ¿Sí? No se llama materiales y métodos, se llama, por ejemplo, hay uno que se llama métodos y dentro de métodos otra vez pone muestra, población, instrumentos. Bueno, pero bueno, el contenido, les prometo que el techo de la facultad se está levantando. Qué loco. Eh, eh, Esto va a salir volando en cualquier momento. Eh, bueno, me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, claro. Lo que sí importa es el título. O sea, perdón, el título no importa tanto, sino lo que importa es el contenido que tenga. Entonces, de repente, si no dice material y método, bueno, no dice material y método. Es solamente metodología, ponerle.
Pero todo el contenido que tienes son los materiales y métodos, porque tiene la población, tiene la muestra, tiene los instrumentos que utilizaron y tiene todos los procedimientos, por ejemplo. Pero por eso, generalmente esta estructura es común en todos los artículos científicos y si bien no, de por ahí no se llaman de la misma manera, tienen, bueno, tienen todo esto siempre, ¿verdad? O por ejemplo le agregan, tiene resumen y después aparte del resumen tiene el resumen en inglés y el resumen en portugués. Pero bueno, es lo mismo, ya tiene el resumen. Bien, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Van a publicar su tesis? Claro, porque eso es lo que pasa. A veces no se conoce en realidad. O sea, a veces nosotros decimos, y seguramente ustedes van a decir también el día de su defensa, o el día que redacten sus limitaciones, van a decir, no se encontraron, eh, no se encontraron antecedentes similares a nivel nacional. Y eso es, bueno, claro, no se encontró porque no tenemos nada que nos ayude a encontrar, ¿verdad? Pero o sea, si tuviéramos una base de datos, o si todos publicaran sus artículos, íbamos a ser así mismo como Perú. Perú, y les puedo asegurar que ustedes encontraron montones de tesis, artículos en Perú, encontraron montones en España, capaz en México también, posiblemente en Colombia y Argentina también, ¿verdad? Y nosotros no tenemos eso. Y los trabajos que se publican acá se publican en Eureka, que es la profe Copari, y y ahí se publican. Después no tenemos una base de datos, no tenemos un lugar donde la gente vaya publicando sus artículos, ¿verdad? Y esto de estar publicando, por ejemplo, los trabajos, eh, la próxima vez que se les googlea a ustedes se le va a encontrar con un artículo, ya no solamente en Facebook e Instagram. Entonces yo escribo el nombre de ustedes y pum, me sale ahí un artículo. Eh, y como profesionales eso te da bastante renombre. O sea, es lindo googlearle a un profesional y que no te salga solamente Facebook, te salgan más personas. Así que les aliento, chicos, les aliento a que hagan un buen trabajo y si quieren publicar algo en algún momento, la revista de la Facu está totalmente a disposición de ustedes. Se recepcionan 2 veces al año los trabajos. En noviembre es la segunda convocatoria y en junio creo que es la primera convocatoria. O sea, en junio y en noviembre, o sea, hasta junio y hasta noviembre recepcionan los artículos y se publican en julio y en diciembre. Igual, si quieren publicar en otro lugar, eh, yo creo que lo pueden hacer, ¿verdad? Y ahí lo que habría que ver ahí lo que habría que ver es la parte del famoso la facultad es dueña del trabajo de ustedes. Me parece que no pueden publicar, por lo menos su tesis, ¿verdad? Me parece que no sería bueno que publiquen en otro lugar. Eh, pero se pueden consultar ahí. Igual si tienen acá la posibilidad de publicar, sería bueno. Bien, entonces esos son la redacción de los artículos científicos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario.
¿Todo bien? Súper. Bueno, y hasta ahí llegamos entonces a nuestra última clase. Sí, la última. Ya son indicaciones para el examen nomás. Parte de contenidos y ya terminamos. Dale. Pum. Sí, claro que sí. Súper. A ustedes sí que. Bueno, estamos entonces en contacto. Me avisan cualquier cosita. Dale, dale. Dale, igualmente. Cuídense.